Hola amigos, en la charla de hoy estaremos viendo todos los factores que tienen que ver con la instalación de nuestro apiario. Entonces, digamos, esto intenta responder la pregunta que uno se hace cuando inicia la apicultura y es en dónde debo instalarlo, qué debo tener en cuenta para poder para instalar nuestras colmenas y que no vayamos a tener ningún tipo de problemas con las abejas o con el desarrollo de las mismas. Entonces, esta es una charla muy importante que tenemos que tener en cuenta a la hora de la instalación de nuestras colmenas. ¿Cuáles son los objetivos de aprendizaje de esta charla? Vamos a aprender a evaluar un sitio potencial para la instalación de los apiarios. Vamos a conocer los diferentes factores que afectan la instalación de las colmenas. Vamos a entender cómo las diferentes condiciones ambientales afectan la instalación de nuestras colmenas. Vamos a entender la interacción entre los diferentes factores condicionantes en la instalación de nuestros apiarios. Bueno, empecemos. Los factores que debemos tener en cuenta son muy variados y van a ser altamente dependientes de en dónde nos encontramos. Ya vamos a ir analizando uno por uno y nos vamos a dar cuenta que las condiciones bajo las cuales yo puedo instalar mis colmenas en una zona no necesariamente van a ser las mismas para instalar esas colmenas en otra zona. Entonces, digamos, tenemos que considerar todos estos factores, pero considerar en qué zona estamos para decidir cómo tenemos que instalarlas. Vamos entonces a analizar punto por punto para que ustedes tengan las herramientas necesarias para poder tomar estas decisiones. Sin embargo, como les cuento, pues los factores son muy variados, pero entre ellos entonces contamos con las condiciones ambientales de nuestra zona, el tipo de apicultura que vamos a practicar. Ya vamos a entrar punto por punto para analizar esto. Vamos a tener en cuenta la flora disponible que hay en la zona, si hay fuentes de agua o no y si las necesitamos, la facilidad del acceso a nuestras colmenas, la distancia de nuestras colmenas a viviendas y animales, la distancia entre los apiarios, la cantidad de colmenas por apiario, la distribución y orientación de las colmenas y la geografía. Puede haber algunos factores adicionales que se me estén escapando que puedan ser muy específicos para la zona en donde ustedes puedan encontrarse, pero que, digamos, esto les va a dar las herramientas para que ustedes puedan analizar un poco más esto en detalle. Bueno, comencemos. Con respecto a las condiciones ambientales, pues tenemos que considerar, digamos, todo lo que está fuera de nuestro control y que pertenece a lo ambiental y que nos va a hacer decidir cómo y en dónde instalar nuestras colmenas. Entonces, tenemos que considerar la temperatura, la humedad, la sombra y los vientos prevalentes. Entonces, más adelante también vamos a considerar con algunos otros factores la relación que tienen con estas, digamos, condiciones ambientales. Sin embargo, aquí entonces, para mencionar de forma rápida, la temperatura es un condicionante por lo siguiente. Por ejemplo, si nos encontramos en una zona muy cálida, digamos, estamos sobre todo en condiciones tropicales, en donde la estabilidad de la temperatura a lo largo del año pues es bastante continua, es muy estable. Ya en cuanto a zonas, si ustedes se encuentran en una zona con estaciones, pues van a tener que adaptar estos factores de instalación a las diferentes épocas del año. Entonces es posible que tengan que mover sus colmenas de una parte a otra para garantizar ciertas de estas condiciones. Entonces, por ejemplo, en zonas de temperaturas muy altas es importante, sobre todo de temperaturas altas continuas a lo largo del año, no solo cuando las abejas puedan estar fuertes, sino cuando tengamos nuestras colmenas un poco más debilitadas.
Si estamos en zonas de temperatura muy alta, es importante que consideremos, en la medida de lo posible, instalar nuestros apiarios en lugares que sean sombreados, de tal manera que la energía que las abejas tienen que gastar en la termorregulación, en este caso en la ventilación de nuestras colmenas, va a ser un poco menor, ese gasto de energía. Y por lo tanto, digamos, acuérdense de la charla que vimos de termorregulación, que esa energía proviene de las reservas que ellas tengan o de la alimentación que puedan estar obteniendo de forma natural o de forma artificial por medio de la alimentación artificial. En la medida que podamos disminuir esa cantidad de energía que ellas puedan gastar en sus procesos de termorregulación, pues vamos a disminuir, en el caso de la alimentación artificial, disminuir la cantidad de alimento que tenemos que proveerles, o ellas van a usar menos de la energía que están encontrando en la naturaleza para fines de termorregulación. Entonces, en climas muy cálidos, es importante que consideremos la posibilidad de poner nuestras colmenas bajo sombra, y cuando digo sombra es no una sombra, digamos, de bosque denso, porque de todas maneras las abejas necesitan un espacio relativamente, digamos, semiabierto, sobre todo para la ubicación que ellas puedan tener hacia su colmena y hacia el exterior, de tal manera que en un bosque cerrado no es lo conveniente, pero que sí tengan, por lo menos en los periodos más cálidos del día, algo de sombra. Ahora, si nos encontramos en una zona fría, por ejemplo, donde yo estoy ubicado, donde la temperatura media a lo largo del año son más o menos entre los 10-15 grados centígrados, pues es importante es que podamos ubicar nuestras colmenas en un espacio más abierto para que puedan tener más sol a lo largo del día y por lo tanto calentar la colmena sea más barato para ellas a nivel energético. Entonces, ustedes, dependiendo de dónde se encuentren, tienen que analizar las condiciones de temperatura, así como las otras condiciones ambientales, y decidir en dónde voy a ubicar mis colmenas. Con respecto a la humedad, es importante, sobre todo en climas fríos. Si yo ubico mis colmenas en una zona en donde se acumula mucha humedad, donde hay mucho encharcamiento, no es conveniente, porque va a aumentar la humedad dentro de las colmenas y junto con las bajas temperaturas va a producir mucha condensación dentro de las colmenas y podemos estar teniendo algunos problemas de hongos y de el desarrollo de nuestras colmenas. Entonces es importante que, considerando la humedad de donde queremos ubicarlas, la temperatura y tal, podamos decidir cuál es el mejor sitio con respecto a las condiciones ambientales. Ya veremos con respecto a los otros factores. Los vientos prevalentes también son muy importantes, sobre todo, nuevamente, en condiciones de climas fríos. Ya vamos a ver más adelante, digamos, en la ubicación o la orientación de las colmenas, pero para adelantarme un poco al tema, si nosotros estamos en un clima frío y nosotros ponemos las colmenas muy expuestas y con las entradas hacia digamos, hacia el viento prevalente, si ese viento va a entrar directamente por la piquera de la colmena, podemos estar ocasionando algún tipo de problema de termorregulación y nuestras colmenas no se van a desarrollar como deberían. Por lo tanto, en climas fríos, si hay unos vientos prevalentes fuertes y si tenemos humedad y tal, tenemos que ubicar nuestras colmenas de tal manera que tengan exposición al sol, que la piquera no esté digamos, en la dirección por donde entra el viento, sino al contrario, y que evitemos la humedad. Digamos, para la producción en general del polen, de la miel, no es tan importante, tanto para la orientación y el vuelo de las abejas, que los vientos fuertes. Ahora, si es demasiado fuerte, pues es mejor
tener las colmenas en un lugar un poco más protegido del viento. Y la recomendación, digamos, es general. Pero, digamos, para adelantarme también para temas posteriores de otros cursos, en el caso de, por ejemplo, de fecundación de reinas, las reinas solo salen 2 veces en su vida de la colmena. Cuando vas en el primer vuelo de orientación, si se acuerdan de la charla de biología reproductiva, cuando hacen su vuelo de orientación y al día siguiente cuando salen a hacer su vuelo nupcial de fecundación. Entonces las reinas no son las mejores en la ubicación, en ubicarse hacia sus colmenas. Por lo tanto, si tenemos un apiario de fecundación de reinas en un sitio en donde hay muchísimo viento, vamos a perder muchas reinas porque las reinas no se van a ubicar con la misma facilidad con que se ubican las obreras. Esto es como un paréntesis para adelantarme a otros temas. Entonces, para cerrar acá, tenemos que tener en cuenta estas condiciones ambientales para decidir, de acuerdo a nuestra zona, cuál puede ser la mejor estrategia, si colmenas más expuestas o en sombra, vientos prevalentes y demás, para poder ubicarlas. Bueno, continuemos. También uno de los factores que tenemos que tener en cuenta es el tipo de apicultura. Es decir, nosotros tenemos una apicultura fija, es decir, nosotros no movemos nunca nuestras colmenas, sino las colmenas en donde están se quedaron, o tenemos una actividad trashumante. Esto es decir, que nuestras colmenas, dependiendo de las épocas del año y de la apicultura que practiquemos, hay unas épocas en donde están en un sitio y luego las trasladamos a otro. Entonces, tenemos que tener en cuenta para cada tipo de apicultura cuál es la mejor estrategia. Entonces, si es un apiario fijo, pues tenemos que escoger el mejor sitio posible bajo todas las condiciones que estamos mencionando, porque van a estar ahí de forma permanente. Ahora, si es una apicultura trashumante, pues podemos considerar que en cada uno de los sitios que estén, pues pueden adaptarse a el tipo de condiciones que haya en ese momento en la zona, sobre todo de condiciones ambientales. También si hacemos actividades, por ejemplo, de polinización, a veces con la polinización no necesariamente podemos escoger cuál es digamos, el sitio ideal, sino que nos van a decir en dónde tenemos que ubicar nuestras colmenas y pues tendremos que hacer un manejo acorde a esto. Entonces, dependiendo de este tipo de apicultura, pues vamos a también, digamos, va a ser un factor para considerar la instalación de nuestras colmenas. Otro factor que tenemos que tener en cuenta es la flora disponible. Y esto nuevamente va a ser muy dependiente de la zona en donde estemos. Es decir, nosotros tenemos algún tipo de flora permanente o tenemos algún tipo de flora estacional en donde puede haber épocas del año en donde no hay absolutamente ningún recurso, ni a nivel proteico de polen o a nivel energético de néctar, y nosotros tenemos que proveer estas alimentaciones, digamos, artificiales externas en esas épocas, o efectivamente a lo largo del año puede haber algún tipo de recurso disponible para las abejas. Por ejemplo, en la zona en donde estoy yo, acá en Colombia, en la parte alta de lo que llamamos la sabana de Bogotá, pues tenemos polen disponible prácticamente todo el año, a veces un poco más, un poco menos, pero hay polen disponible y por lo tanto la alimentación que tenemos que proveerles va a ser solo de tipo energético en algunas épocas. Entonces, dependiendo de la floración disponible que nosotros tengamos en nuestra zona y del tipo de apicultura que también practiquemos, pues podemos ayudarnos, digamos, a ubicar mejor nuestras colmenas. También la abundancia de este recurso y el tipo de recurso, como les comentaba, si es proteico, energético, en fin, eso, digamos,
tiene que ser evaluado de zona a zona. Por ejemplo, aquí mismo en Colombia, en la zona de los llanos orientales, en donde se hacen cultivos de Acacia magnum. Es un tipo de árbol que tiene unos nectarios extraflorales y producen néctar todo el año. Pero en esta zona se sufre es por la disponibilidad del polen. Entonces tienen la disponibilidad del néctar, pero no de polen, al contrario de lo que tenemos acá en donde estoy yo específicamente. Entonces tenemos que tener esto en cuenta para nosotros también relacionar esto con el manejo que nosotros tenemos que darle a nuestras abejas. Entonces, dependiendo si podemos decidir un poco en dónde ubicarlas, pues a veces podemos ubicar nuestras colmenas más cercanas a ciertos tipos de recursos. Entonces, esto es un factor, digamos, también un poco fuera de nuestro control, pero que sí debemos conocer a la hora de instalar nuestros apiarios, y es algo que incluso ya veré y en la charla del tipo de producto, digamos, el objetivo productivo que nosotros vamos a tener, pues es importante que lo conozcamos para que también lo podamos relacionar con eso. Continuemos. Fuentes de agua. Este es un factor muy importante en climas cálidos. Si nosotros estamos ubicados en una zona en donde, sobre todo aquí en nuestros ambientes tropicales, en donde en zonas muy cálidas, específicamente en donde estoy yo no se necesita esto, pero en zonas muy cálidas sí es importante que sepamos que hay fuentes de agua limpia cercana a donde vamos a instalar nuestras colmenas, porque las abejas van a necesitar recolectar agua sobre todo en las horas del día, en donde las temperaturas son muy altas para poder llevar a la colmena y ayudar a refrigerar. Entonces, si nosotros estamos en una zona de altísimas temperaturas muy constantes y no hay fuentes de agua cercanas, ríos, riachuelos, bebederos de animales, en fin, debemos proveer cerca al apiario algún tipo de fuente de agua para que las abejas puedan tomar de esta agua y llevar a la colmena para ayudar a la refrigeración. En zonas de estaciones, pues es importante en el verano que sepamos que cerca de nuestras colmenas pues hay algún tipo de fuente de agua para que ellas puedan hacer este proceso de termorregulación mucho más fácil. Entonces, importante para zonas de altas temperaturas, no tan importante en zonas más frías. Facilidad de acceso. Esto es uno de los factores tal vez más importantes a la hora de instalar nuestras colmenas. Y esto es muy importante también que lo relacionemos o lo correlacionemos con el tipo de producción que nosotros vamos a tener. Entonces, si nosotros vamos a instalar nuestras colmenas en un sitio de muy difícil acceso y nuestro objetivo productivo es producir miel, y no vamos a hacer las cosechas en el sitio, sino tenemos que transportar nuestras alzas de miel, se vuelve muy engorroso porque ustedes que están empezando ahora en la apicultura, una alza de miel llena de miel pesa muchísimo y transportarla a brazo requiere realmente pues bastante músculo, y sobre todo si, como conozco algunas zonas acá en Colombia en donde a veces tienen que caminar media hora, una hora para llegar al apiario, hacer el transporte de alzas llenas de miel se vuelve inviable. Ahora, si por ejemplo la producción el sitio no es tan de fácil acceso, pero ustedes van a producir polen, pues como las cosechas de polen se hacen de forma, digamos, rutinaria, pero no son grandes cantidades, pues no es necesario que sea de muy fácil acceso. Se pueden colocar nuestras abejas un poco, digamos, más escondidas, digamos, de un acceso fácil con vehículos. Entonces, aquí pongo
Tenemos que evaluar si al sitio podemos entrar con un vehículo o es solo acceso peatonal y siempre considerar qué es lo que vamos a cargar. Incluso el material desocupado es voluminoso y pues tiene su peso, y si tenemos que cargar ese material durante un buen trecho, puede volverse nuevamente pues un poco engorroso. Otra cosa que tenemos que considerar a la hora de cargar algo es nuestro alimento artificial que le vamos a dar a las abejas. Si nosotros tenemos que cargar cuñetes, baldes, pimpinas llenas de alimento al sitio y tenemos que caminar por un largo trecho, pues se puede volver bastante difícil. Entonces tenemos que considerar qué tipo de producción es el que nosotros tenemos, cuál es nuestro objetivo productivo, qué es, cuál, digamos, va a ser ese material que vamos a cargar, qué es lo que tenemos que llevar al apiario, qué es lo que tenemos que traer del apiario, pues nos va a hacer decidir si esas colmenas las tenemos que ubicar en un sitio donde podamos llegar con un vehículo o simplemente puede hacer acceso peatonal. Por ejemplo, en el caso de núcleos de fecundación de reinas, pues no necesariamente tenemos que llegar con un vehículo cerca al apiario, porque finalmente lo que vamos a cargar son las reinas. Sin embargo, hay que considerar que también para estos núcleos de fecundación podemos estar cargando alimento y material, lo cual se puede volver difícil. Entonces, en la medida de lo posible, hacer que el acceso a nuestro apiario sea cercano, sea relativamente fácil, y en la medida que tengamos más colmenas, pues es importante que podamos llegar muy cerca al apiario con un vehículo para poder transportar todo el material. Entonces, es muy importante considerar qué es lo que vamos a cargar y el peso de eso, tanto hacia el apiario como desde él. Bueno, perdón. Otro factor importante es la distancia a viviendas y animales. Aquí ustedes pueden ver en esta imagen, es una imagen mía propia, donde los animales pueden llegar muy cerca a las colmenas, y esto es por varios factores. Uno, porque aunque trabajo con abejas africanizadas, pues llevo un proceso de selección de estas abejas por muchos años, ya tal vez más de 7 años haciendo un proceso de selección por mansedumbre de estas abejas, de tal manera que los animales pueden llegar muy cerca a las abejas sin absolutamente ningún problema. Esto también se puede hacer con abejas europeas porque realmente no representan un peligro para los animales. Ahora, aquí varias salvedades. Una, independiente de si las abejas son mansas o no, si hay animales cerca, es importante que esos animales estén sueltos. Si están amarrados y pasa alguna cosa y el animal no se puede soltar, no puede huir, pues podemos tener algún problema. En el caso de que están sueltos, como en esta imagen, si por alguna razón alguna abeja pica a algún animal, el animal simplemente se retira sin producir absolutamente ningún problema adicional con las abejas. Ahora, mi recomendación, independientemente del tipo de abeja con el que ustedes trabajen, y pensando que este curso está dirigido a quienes están empezando hasta ahora en la apicultura, recomiendo que nuestras abejas las tengamos lo más retirado posible de viviendas y animales, sobre todo si esas viviendas y esos animales no son nuestros. Entonces, digamos, es uno de los factores a considerar con todas las otras cosas que hemos visto y que vamos a ver más adelante. Es importante tener en cuenta que si todavía no tenemos mucha experiencia con el manejo de las abejas, no las conocemos muy bien todavía, lo más recomendable es que para evitar cualquier problema con nuestra familia, con vecinos, con animales nuestros y de vecinos, que instalemos nuestras colmenas lo más retirado posible, mínimo unos 200 metros de la vivienda más cercana. Yo en mi caso, como ustedes ven ahí,
ya por los muchos años de experiencia y por conocer el tipo de abejas que yo tengo, pues puedo tener mis abejas o animales muy cerca a mis abejas y mis abejas muy cerca a mi vivienda, porque pues realmente para mí, con la experiencia que tengo, no representa ningún problema. Pero para ustedes que están empezando, lo que recomiendo es tenerlas lo más alejado posible. Eh, bueno, aquí me quedó mal esta diapositiva, pero en el texto, pero pues ahí les doy el mensaje de la cercanía que se debe o no tener con nuestros animales y con viviendas. Bueno, la distancia entre apiarios. Esto es un factor que vamos a tener en cuenta. No es tan importante, pero es un factor que podemos tener en cuenta en la medida en que nosotros aumentemos nuestro número de colmenas y decidamos tener también apiarios adicionales. Y esto es un factor porque, digamos, en la medida que nosotros saturemos un sitio con colmenas en un apiario, pues si vamos a instalar otro, no queremos instalarlo muy cerca porque pues estos van a competir por recursos con, digamos, este primer apiario que nosotros tuvimos. Entonces, en la medida de lo posible, cuando vamos a instalar otro apiario, lo recomendado es que sea por lo menos a unos 3 kilómetros de distancia en línea recta, ya que las abejas pueden volar o vuelan de forma normal alrededor de 3 kilómetros, pueden volar hasta unos 3 kilómetros en línea recta y por lo tanto pues vamos a ocasionar un, digamos, un mínimo impacto de competencia entre nuestras abejas si instalamos el siguiente apiario por lo menos a unos 3 kilómetros de distancia. Sin embargo, pues esto puede ser un poco difícil de controlar, sobre todo si nosotros no somos los únicos apicultores en la zona y puede haber apicultores que tengan colmenas en, digamos, un poco dentro de ese rango de los 3 kilómetros a nuestro apiario. Sin embargo, por lo menos para nosotros tener un factor adicional de decisión de instalación, por lo menos nuestras abejas las podemos instalar a unos 3 kilómetros de distancia digamos, ese segundo o tercer apiario. Lo instalamos a unos 3 kilómetros de distancia de los demás. Bueno, continuemos. Ahora, la cantidad de colmenas por apiario. Entonces, ustedes ya, digamos, si ustedes están pensando en desarrollar su apicultura más allá de unas pocas colmenas y empezar a producir más, pues empieza a ser un factor de decisión cuántas colmenas yo puedo tener en nuestra zona. Esto es algo muy difícil de determinar como un parámetro fijo de decir tantas colmenas deben ser instaladas porque depende de todos estos factores anteriores, incluido sobre todo la disponibilidad de flora en nuestra zona, la abundancia que haya de esta flora y el tipo de producción que nosotros vayamos a tener. Entonces, esto ya es un factor de decisión que ustedes van a tener que decidir con su experiencia si ustedes pueden poner solo 10 colmenas en un sitio o pueden subir a 20, 30, 40 colmenas en uno de los apiarios. Nuevamente, esto depende específicamente de su zona, de los factores de disponibilidad de flora y del tipo de producción que ustedes vayan a tener. Entonces, esto va a ser un factor que va a ser mucho más con la experiencia que ustedes vayan teniendo, que va a hacer con que ustedes puedan decir, voy a poner 10, 15, 20 o 30, en fin. En la experiencia, digamos, que yo tengo y los apiarios que he visto en diferentes partes del mundo, pues hay de todo. En caso, por ejemplo, de Nueva Zelanda, que pues era una apicultura comercial bastante intensiva, podíamos llegar a poner entre 30 a 40 colmenas por apiario. Pero
Nuevamente, va a depender de ustedes. Si ustedes van a crecer bastante, ustedes pueden decidir aquí solo 10 o 15 o 20 o incluso de sitio a sitio van a decir, este sitio solo me aguanta 10 o 15 o 20 o 30 o demás. Pero es un factor a tener en cuenta a la hora de instalar un apiario, pero que tenemos que relacionarlo con todo lo que estamos hablando. La distribución y la orientación de las colmenas. Entonces, aquí nuevamente esto lo vamos a relacionar con estos factores anteriores y también vamos a decidir, dependiendo de todas estas condiciones, cómo vamos a distribuir nuestras colmenas dentro del apiario. Las vamos a agrupar, por ejemplo, aquí como ustedes ven en esta imagen, que están, lo que pasa es que en esta imagen ya las colmenas están sentadas sobre pallets y son grupos de A4 que ustedes digan, pues vamos a distribuirlas dentro del espacio que tenemos de esta u otra forma, o si tienen colmenas en bases individuales, pues pueden hacer un círculo completo, un semicírculo, una línea recta, dependiendo de esos factores que hemos hablado. Es decir, si estamos en una zona muy cálida, y tenemos una sombra, pues probablemente vamos a ubicar nuestras colmenas de forma individual en una línea recta de tal manera que puedan obtener esa sombra. Sin embargo, si no necesitamos sombra, podemos pensar en un semicírculo, bueno, distribuirla realmente como quieran. Esto no, la distribución dentro de las colmenas no es un factor demasiado importante a la hora de pensar en el desarrollo óptimo de las mismas. Ahora, la orientación de las colmenas sí es un factor importante dependiendo de las condiciones ambientales. Entonces, como mencionaba al inicio, si nosotros estamos en una zona fría, vamos a intentar evitar orientar la entrada de nuestras colmenas hacia los vientos prevalentes. Vamos a darle, digamos, la espalda a ese viento prevalente de tal manera que ese viento no incida de forma directa sobre nuestras colmenas. Bueno, y ya para terminar, pues también otro factor que tenemos que tener en cuenta es la geografía o el tipo de terreno, digamos, de nuestras, o digamos, del sitio en donde nosotros tenemos nuestras colmenas. Entonces, si nosotros estamos en una zona muy montañosa y de difícil acceso, pues tenemos que considerar el tipo, por ejemplo, de material que vamos a usar. Entonces, por ejemplo, esto lo vimos en los tipos de colmenas, diferentes tipos de colmenas y los componentes de la colmena. En el caso de que nosotros vayamos a nuestro objetivo productivo, sea la miel, y estamos en una zona de difícil acceso y de una geografía complicada porque es montañoso, tenemos que pensar, por ejemplo, en el uso de medias alzas o de alzas japonesas o las 3/4 que hablamos en esa charla, porque van a pesar menos a la hora de cosechar la miel y si tenemos que transportar esas cajas, va a pesar menos que un alza profunda. Entonces, empiezan a volverse estrategias de en dónde tengo instalado mi apiario, el tipo de producción que quiero tener y, digamos, cuál va a ser mi estrategia con respecto al tipo de material que vamos a tener. Ya, si estamos en una zona plana de fácil acceso, pues se nos vuelve muy fácil trabajar con nuestras colmenas y pues dependiendo nuevamente del tipo de producción, pues también podemos decidir qué tipo de material vamos a tener en ellas. En la medida de lo posible, así nuestra producción no vaya a ser la miel, nuestro objetivo, ubicar nuestras colmenas en un terreno muy montañoso, muy empinado, se vuelve muy engorroso a la hora del trabajo con nuestras colmenas. Entonces, en la medida de lo posible, intentar instalar nuestras colmenas en un tipo de terreno que sea lo más plano posible y que sea de un acceso relativamente fácil.
Bueno, estos son, digamos, los factores que tenemos que tener en cuenta a la hora de instalar nuestros apiarios, y espero que con esta información ustedes ya puedan empezar a integrar toda esta información con algunas de las otras charlas y poder decidir, digamos, cuál es la mejor forma y la ubicación para instalar sus colmenas. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en la próxima charla.